producidos por flexión. Si no estoy mal, en la última clase alcanzamos a resolver este ejercicio. ¿Me confirma? Vamos a mirar este problema para continuar. Me dicen que hay problemas con las redes. ¿Quién dice? Recording in progress. Bueno, veamos este asunto entonces. El tubo rectangular que se representa en la figura se obtiene de una aleación de aluminio con sigma Y, 40 kilolibras por pulgada cuadrada, sigma U, 60 kilolibras por pulgada cuadrada, y módulo de elasticidad 10.6 por 10 a la 6 libras por pulgada cuadrada. Despreciando el efecto, determine A, el momento flector M para el cual el factor de seguridad será de 3, y B, el radio de curvatura correspondiente del tubo. Este es el esquema complementado con ese detalle de la sección. Es una sección de 5 pulgadas de alto por 3.25 pulgadas de ancho en cajón vacío internamente. El espesor de las paredes es de 0.25 pulgadas. Como primer paso para poder resolver problemas relacionados con la flexión, a partir de la geometría se necesita saber cuál es el momento de inercia centroidal. Aquí ya está marcado un punto C que coincide con el centro geométrico, toda vez que esta es una figura perfectamente regular. ¿Quién se recuerda cómo sacar la inercia? ¿Alguien se recuerda cómo obtener la inercia de esa sección? Bueno, prácticamente está planteado abajo. Como esa figura es un rectángulo hueco, se puede considerar equivalente a un rectángulo de 3.25 por 5 menos un rectángulo de 2.75 por 4.5. Este 2.75 y 4.5, pues es el cuadrado, el rectángulo interno, que lo restamos porque vamos a sacar primero la inercia como que si fuera un rectángulo completo y después restamos el rectángulo externo.
Así las cosas entonces, y recordando que el momento de inercia es un doceavo de la base por la altura elevada al cubo, pues lo que hacemos es la diferencia de esos valores para esos dos rectángulos. El primer rectángulo tiene 325 por 5 al cubo, menos 2,75 por 4,5 al cubo, anteponiéndole el un doceavo. Eso nos ha dado como resultado una inercia de 12,97 pulgadas a la cuarta. Y aquí vamos a aplicar aquello del concepto de factor de seguridad. Dice, como el factor de seguridad solicitado es de 3 y como el esfuerzo último es de 60 kilolibras por pulgada cuadrada, lo que quiere decir entonces que vamos a trabajar con un esfuerzo admisible de el esfuerzo último dividido entre ese factor de seguridad, 60 entre 3, que nos da 20 kilolibras por pulgada cuadrada. Aquí está claramente expuesto el concepto de factor de seguridad. Nosotros vamos a poner a trabajar el material a 20 kilolibras por pulgada cuadrada, sabiendo que este material se rompe a los 60 kilolibras por pulgada cuadrada. Por eso quiere decir que tenemos un factor de 3, es decir, se necesitaría que las fuerzas se multipliquen por 3 para que ese material llegue a producir la falla. Como el sigma admisible es menor que el sigma y, que es el límite de fluencia, podemos decir que el tubo permanece en el rango elástico y que puede aplicarse los resultados de la sección 4.4. Como en esa sección de 5 pulgadas, el centroide está obviamente a 2,5, bien sea que se mida con respecto a una línea de referencia en la base, en la parte inferior, por ser rectangular, da lo mismo si se mide desde arriba. Entonces tenemos que la distancia a la fibra más alejada es la mitad de esas 5 pulgadas, o sea, 2,5 pulgadas. Con esto ya tenemos todos los datos que nos permiten conocer cuál va a ser el esfuerzo, o mejor, cuál va a ser el momento que nos ponga a trabajar a esa sección con el esfuerzo admisible que encontramos de 20, y lo que hacemos es despejar M, pasando la inercia a multiplicar al esfuerzo y pasamos la distancia a la fibra más alejada a dividir. Como el momento de inercia nos había dado 12,97 pulgadas a la cuarta, la distancia de la fibra más alejada 2,5 pulgadas y el esfuerzo permisible de trabajo 20 kilolibras por pulgada cuadrada, pues no queda más que hacer las operaciones indicadas para obtener un momento de 103,8 kilolibras por pulgada.
no hay, no considero que no hay nada que presente dificultad para comprender en este problema. Nos pregunta también el radio de curvatura. Como conocemos que el módulo de elasticidad es 10.6 por 10 a la 6 PSI, se sustituye este valor y los obtenidos y inercia y momento y reemplazamos en la ecuación de la radio de curvatura que nos decía que el inverso del radio de curvatura es igual al momento dividido entre el producto del módulo de elasticidad por el momento de inercia. Operaciones que están indicadas allí con los valores respectivos nos arrojan un resultado de radio de curvatura igual a 1325 pulgadas. Se ha convertido a pies, recordando que un pie tiene 12 pulgadas, se obtiene 110.4 pies como radio de curvatura. A eso hace referencia ese valor del radio de curvatura. ¿Tienen alguna inquietud? Con este juego de fórmulas es posible encontrar otro camino, como el que está indicado aquí, como solución alterna. Como se conoce que el esfuerzo máximo es 20 kilolibras pulgada cuadrada, se puede determinar la deformación máxima unitaria utilizando la ecuación. Bueno, esas nomenclaturas de ecuaciones obviamente obedecen a la secuencia que lleva el libro. Para nosotros es la fórmula que nos permite conocer el esfuerzo máximo dividiendo el esfuerzo admisible entre el módulo de elasticidad. Y eso nos da 20 kilolibras pulgada cuadrada dividido entre 10.6 por 10 a la 6, haciendo las conversiones correspondientes de unidades porque para que sean coherentes. La de arriba tiene kilolibras pulgada cuadrada, abajo tenemos libras pulgada cuadrada, entonces debemos trabajar en una misma unidad y así obtenemos que el esfuerzo unitario máximo es 1.887 por 10 a la menos 3 pulgadas sobre pulgada. Como sabemos también que el esfuerzo máximo es igual a la distancia más alejada de la fibra C dividida entre el radio de curvatura. De allí podemos despejar el radio de curvatura, que sería 2,5 pulgadas, dividido entre 1.887 por 10 a la menos 3, y eso nos queda 1325 pulgadas, que igualmente la dividimos entre 12 para pasar a pies, obteniendo exactamente el mismo resultado que por la solución anterior. Un siguiente problema, si es que no tienen inquietudes, como para que intenten resolver. Una sección de una máquina de hierro colado se somete a un par de 3 kilonewtons por metro, tal como se muestra en la figura. Si el módulo de elasticidad es 165 gigapascales y se desprecia el efecto del filete, determine
A. Los esfuerzos máximos de tensión y compresión en el elemento fundido y B. Su radio de curvatura. Bueno, aquí hay que comentar una partecita para comprender bien el enunciado del problema. Dice aquí, se desprecia el efecto del filete. El filete aquí hace referencia a esta pequeña curvatura que está presente en la sección, en esta parte de el ala izquierda, en el ala derecha y en la intersección de las alas con el alma. A propósito, estos son los nombres que recibe esta sección en forma de T. Estas son las aletas y la parte central se le llama el alma. No es que quiere decir que este hierro fundido tenga alma. Entonces comiencen a intentar resolver este caso. Como siempre, para este tipo de problemas, hemos dicho en el cual es conocida la sección, la geometría de la sección, pues se hace indispensable conocer en primera instancia el momento de inercia centroidal. Este no es un caso directo como el que hicimos hace un momento, en el cual para una sección rectangular ya se sabe de antemano dónde está el centroide y cuál es el momento de inercia, SBH al cubo sobre 12. Este es un caso en el que no sabemos ni siquiera dónde está ubicado el centroide. O sea que antes de poder calcular el momento de inercia se necesita conocer la ubicación del centroide. Esta es la temática que trabajaron ustedes en el semestre cursando la materia de mecánica. De tal manera que hay que hacer uso de esos conocimientos. ¿Cómo se hace para encontrar el centroide? Utilizando el primer momento de área. ¿Qué es momento de área? Así como fuerza es igual, el momento de fuerza es igual a fuerza por distancia. El momento de área es área por distancia. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es subdividir la figura en figuras geométricas más sencillas, cuyos parámetros son conocidos. Entonces aquí la parte más fácil es dividir en dos rectángulos, aunque se podría dividir en tres rectángulos. Por ejemplo, la forma más fácil es considerando este como el rectángulo 1 y la parte que queda abajo como el rectángulo 2. Ya no me quiere escribir este mouse. A ver. No, se perdió. Ya. No. Aquí está la otra parte, entonces. No, esto me escribe tan raro.
Les decía que esa es una opción y la otra opción era considerando el rectángulo de la parte central como área 1 y cada una de las aletas como área 2 y área 3, pero obviamente es más fácil y más sencillo trabajando con una sola área en la parte de arriba. Ah, caramba, Bueno. Así está subdividido entonces. Tenemos la figura 1, es un rectángulo de 90 milímetros en la base y 20 milímetros en la altura, con su propio centroide ubicado a 50 milímetros de la línea horizontal que pasa por la base de la figura completa. ¿De dónde salieron estos 50 milímetros? Pues esto que hemos denominado el alma tiene 40 milímetros. Y como el rectángulo tiene de altura 20 milímetros, su centroide está en la mitad de estos 20 milímetros. Por consiguiente, la distancia al centroide desde la línea de referencia son 40 más 10, 50 milímetros. Y tenemos el rectángulo 2, cuya base es de 30 milímetros y su altura 40 milímetros. Por consiguiente, su centroide va a tener una coordenada y sub 2 igual a 20 milímetros, que es la mitad de la altura del rectángulo de 40 milímetros. Con el primer momento de área decimos, vamos a conocer la ubicación del centroide, entendiendo que el momento de área para el área 1 es su área, que vale 20 por 90, 1800, y por la distancia de su centroide al punto de referencia, 50, nos da 90 por 10 al cubo, en milímetros a la potencia 3. Y para el área 2, la base es 30, la altura 40, tenemos que el área es 30 por 40, 1200, y eso multiplicado por la distancia del centroide al punto de referencia, 20 milímetros, tenemos 24 por 10 al cubo. Sumamos en las dos columnas, tanto en el área, la suma de las áreas es 3000, y la suma de los momentos de área, 114 por 10 al cubo. Y tomamos el concepto de centroide, que es el momento del centroide por el área total debe ser igual a la suma de los momentos de las figuras parciales. La suma de los momentos de las figuras parciales ya sabemos que vale, perdón, la suma de las áreas vale 3000 y la suma de los momentos 114 por 10 a la 6, para trabajar todo en una misma unidad. Y tenemos, pasando a dividir ese 3000, nos quedan 38 milímetros, la coordenada en el eje Y de ese centroide. Aquí está marcado, muy cerquita del 40. Con ese centroide ya conocido, ahora sí podemos encontrar el momento de inercia centroidal. Por favor, planteen ese momento de inercia centroidal. Y quien quiera compartirnos su pantalla puede hacerlo. No es sino que solicite. Nadie está interesado en resolverlo.
de 50 personas que están presentes, no hay un voluntario. Bueno. Esta es la figura que tenemos. Se recuerdan que el momento de inercia de un rectángulo con respecto a su propio centroide es BH al cubo sobre 12. Pero si lo tomamos con respecto a otro eje, como en este caso, lo vamos a hacer con un eje que pase por ese punto centroidal cuya coordenada es 38 milímetros. Entonces tenemos que aplicar el teorema de los ejes paralelos. ¿Qué decía el teorema de los ejes paralelos? Que el momento de inercia respecto a un eje diferente del eje centroidal es igual a su propio momento de inercia centroidal más el producto de su área multiplicado por la distancia al punto de referencia elevada al cuadrado. Esto querrá decir que entonces, para el rectángulo número 1, su propio momento de inercia es 90 por 20 al cubo sobre 12. Y a eso debo agregarle el área 90 por 20 multiplicado por la distancia centroidal elevada al cuadrado. Aquí el único dato que nos falta es cuál es la distancia centroidal de la figura 1 con respecto a ese eje que se ha denominado X'. Sería 12 centímetros. Y ahora sí, para el rectángulo número 2, su propia inercia es los 20 milímetros que tiene en la base, multiplicado por los 40 que tiene de altura elevado al cubo, más el producto de su área, 20 por 40, por la distancia que ahora es 18 milímetros elevado al cuadrado. Profe, ahí no son 30 lo de la base. Ah, sí. Sí. A ver, miremos la figura nuevamente. Aquí está 30, sí, perdón. Ok. Por fin hubo alguien presente en esta clase. Bueno, eso que les he dicho en palabras está escrito aquí. La inercia con respecto al eje X' es igual a la sumatoria de la inercia centroidal más el área por la distancia al cuadrado. Tenemos un 12avo de BH al cubo más A por D al cuadrado, que en el caso del primer rectángulo es un 12avo de 90 por 20 al cubo, más 90 por 20, que es el área, multiplicado por 12 al cuadrado. Y el rectángulo 2, un 12avo de 30 por 40 al cubo, más 30 por 40, que es el área, multiplicado por 18 al cuadrado. Y hemos obtenido una inercia de 868 por 10 a la menos 9 metros a la cuarta. O si lo quieren en milímetros, ahí está 868 por 10 al cubo milímetros a la cuarta. Es decir, esta primera parte es pura aplicación de la mecánica. Con ese momento de inercia ya podemos calcular cuál es el esfuerzo máximo en tensión, cuál es el esfuerzo máximo en compresión. Aquí lo único que hace falta aclarar y abrir bien los ojos es
cuál de las fibras va a estar trabajando en tensión y cuál en compresión. Para ello hay que recordar la primera figura que apareció con el enunciado del problema. ¿Quién se recuerda cómo estaba el momento? Bueno, en otras palabras, en la aplicación de la fórmula que nos permite calcular el esfuerzo máximo como el momento flector multiplicado por la distancia a la fibra más alejada y dividido entre el momento de inercia. El misterio está en la fibra más alejada. Si yo tomo la fibra más alejada a la fibra que está en tensión, pues obviamente voy a obtener el esfuerzo máximo en tensión. Y si tomo la fibra más alejada a la fibra que está en compresión, pues obviamente voy a obtener el esfuerzo máximo en compresión. Pero el asunto está que en el enunciado habría que resaltar, y no vimos bien, en qué sentido estaba el giro. Voy a regresarme acá. Aquí está. Miremos cómo indica el momento flector aquí. Este arco de circunferencia con esa flechita me indica cuál fibra está estirando y cuál fibra está comprimiendo. Si lo miran, por favor, ¿cuál es la fibra que está en tensión y cuál es la fibra que está en compresión? Solo es suficiente decir la de arriba o la de abajo. Una de las dos es la que está en tensión y por ende la contraria en compresión. La de arriba. ¿Y la de arriba? La de arriba está en tensión, correcto, y la de abajo en compresión. Bien, entonces, para encontrar el momento en tensión, tengo que aplicar en la fórmula la distancia más alejada de la fibra en compresión, en tensión, que era estos 22 milímetros o 0.022 que aparecen aquí, hasta el punto que aquí se ha denominado el punto A. El momento de 3 kilonewtons por metro multiplicado por ese 0.022 y dividido entre 8.68 por 10 a la menos 9. Allí todas las unidades son coherentes, tenemos todo en metros y el momento que está en kilonewtons por metro. Y hemos obtenido un esfuerzo de tensión de 76 megapascales. Ahora si nos vamos con la distancia a la fibra inferior B, la distancia C a esa fibra es 0.038 metros. Igualmente haciendo el reemplazo, vamos a obtener el esfuerzo en B, que sería el momento por la fibra más alejada en compresión dividido entre la inercia. Acuérdense que por convención, a la fibra que esté sometida a compresión se le asigna signo negativo para recordar que en la deformación esa fibra se contrae. En cambio, la fibra A se estira porque está en esfuerzo de tracción. Las operaciones dan como resultado un esfuerzo máximo de compresión de 131.3 megapascales. Y el radio de curvatura también ya no queda más que sustituir valores en la expresión 1 sobre radio de curvatura igual a momento dividido entre módulo de elasticidad por inercia. 3 kilonewtons metro dividido entre 165 gigapascales por 868 por 10 a la 9
Aquí también hay que tener en cuenta trabajar con unidades coherentes. De lo contrario, podemos desfasarnos fácilmente. Aquí el desfase, si no se aplica bien, puede ser multiplicado por 1000 o dividido en 1000, en el mejor de los casos, si es que no en 10 a la 6 o algo así. Haciendo bien esas operaciones, nos da 20,95 por 10 a la menos 3 metros. Y ese metro a la menos 1 quiere decir que el radio de curvatura está hacia abajo, como lo miramos en este gráfico. Del punto centroidal de la figura compuesta, hacia abajo está el centro de curvatura. Estas zigzag que hay aquí simplemente nos indica que esa distancia no está dimensionada a escala, pues porque es muy grande comparada con el dibujo. Imagínense lo que sería dibujar 47,7 metros para poner la posición real de ese centro de curvatura. ¿Alguna inquietud? No hay preguntas, no hay inquietudes. Entonces, ustedes tienen en el libro de Vir muchísimos ejercicios. Yo les sugiero, por lo menos, hagan estos tres, el 4.7, 4.8 y 4.9, cuyos esquemas están dibujados. En el primer caso se trata de una viga simplemente apoyada o con un apoyo y una articulación, con una sección de T invertida, que es muy parecida al que acabamos de resolver, solo que la sección ahora está a la inversa. Tenemos el 4.8, que es una sección en I, pero de patines desiguales. Es decir, la sección tiene simetría en el eje Y, pero no tiene simetría en el eje X, que es en el cual nosotros tenemos que sacar la inercia cuando trabajamos con cargas verticales. Y la figura 4.9, que es una sección en U. Les sugiero, por favor, trabajen este caso, en el que dice, dos fuerzas verticales se aplican a una viga con la sección transversal que se muestra en la figura correspondiente. Determine los esfuerzos máximos de tensión y de compresión en la porción BC de la viga. Si hay alguien que quiera y que se anime a resolverlo para todos, igualmente puede manifestarlo y le permitimos compartir la pantalla para que nos comparta a todos. No hay nadie que quiera hacerlo.
Bueno, entonces eso les queda de tarea entre comillas, tarea voluntaria para quien quiera hacerlo. Y este también es interesante. Este es interesante porque nos muestra dos cosas diferentes con respecto a los problemas que hemos resuelto. Dice, dos pares iguales y opuestos de magnitud 25 kilonewtons por metro se aplican a una viga con sección de canal AB, puesto que los pares provocan que la viga se flexione en un plano horizontal, determine el esfuerzo A en el punto C, B en el punto D y C en el punto E. A ver, vamos a resolver entre todos este problema. Y le vamos a dar premio al primero que lo resuelva. El premio consiste en un punto para el segundo parcial. Si hay alguien al otro lado, Profe, pero nos regala un ratico para empezar a solucionarlo y claro después que ya. sí. Yo también voy a comenzar a resolverlo para ver si lo van a resolver bien. Listo, profe, gracias. Ok.
Ya tenemos luz verde. Espéreme, profe, me regala un ratico más que estoy
Solucionándolo, por favor. Ya.
ya es suficiente. Profe, Diga, el esfuerzo en C sería 79.82 ¿el refuerzo en dónde? En C, ¿Sería de cuánto dice? 79.82 megapascales. Es correcto. Lo que de pronto no está de acuerdo es la unidad. ¿Cómo sería? Míralo bien. Profe, ¿y sería con gigapascales? No sé, es que tú eres libre de trabajar con la unidad que quieras. Pues las unidades están dadas en kilonewtons metro y en milímetros. Yo tengo el del D y el del E y también me dio con megapascales, profe. Me dio el del D, me dio 136.63 Ajá, megapascales. Y el del E, ya, 14.88. ya. Ah, sí, sí, están megapascales, no hay problema. Ujú. Entonces, ¿lo vas a El compartir? D es en compresión. ¿Cuál es en compresión? El D. Ajá. A ver, ¿lo va a resolver? ¿Qué pasó? ¿No lo va a resolver? A ver, no hay voluntarios entonces. Profe, me regala 2 minutos, lo termino de hacer en el computador y le comparto la pantalla. Bueno, ¿cómo llama la compañera para reservarle el espacio? Isabela, profe, Viveros. Ya.